primero, obviamente, agradecer al Instituto Juan de Mariana la amabilidad, el honor que me hace de premiarme con un premio que es absolutamente inmerecido. ¿De acuerdo? Y lo repito y lo reitero, absolutamente inmerecido. Pero quiero agradecerlo, bueno, por la amabilidad que tienen en pensar en mí, no sé por qué lo hacen, será porque llevo muchos años escribiéndoles cosas allí o una cosa así, pues no acabo de entender aún la lógica, habiendo gente mucho mejor que yo en este mundo para estas cosas. Pero bueno, no puedo decir que no, ¿vale? Entonces, cavilando, dije, a ver, ¿y por qué me dan a mí esta gente tan fina? ¿Por qué me dan un premio a mí? Digo yo, además, los premiados anteriores son gente de mucho fuste, son gente de mucha categoría, hay varios aquí en esta sala. Es decir, ¿por qué me lo dan a mí? El tribunal creo que fue el mismo, parecido que otras veces, algo tendría yo, algo podrían ver en mí. Entonces empecé a cavilar. ¿Y qué pueden ver estos señores, estas señoras tan ilustres en mí para darme un premio de esta relevancia? ¿Y qué hiciste tú, Bastos, en tu vida? Empecé así a pensar, ¿no? Y dijo, pues, no sé. No sé. A ver, intenté, digo porque la vida son hilos, no, la vida no es un hilo conductor, supongo que la vida es una sucesión de instantes, en el sentido de vas haciendo las cosas según te van viniendo, vas dando tus clases, vas haciendo tu trabajo, te van saliendo cosas, dice, da una conferencia aquí, da una conferencia allá, nos puedes escribir un artículo, nos puedes hacer una cosa, ¿vale? Y vas haciendo cosas, pero nunca piensas si tiene un hilo conductor. Y ahora ya que voy viejo, veo para atrás y digo, a ver, ¿qué hiciste tú? ¿No? Para que esta gente diga que hiciste algo, ¿no? Algo. Entonces empecé a ver, yo encuentro dos cosas. Yo creo que a la gente le pudieron interesar, ¿no? Una es que yo siempre intenté dar como una defensa a mis estudiantes y dado que, bueno, que parece que explico, así hablo en los YouTube y estas cosas, en el TikTok, y estas cosas del Instagram y estas cosas modernas que hay, del Twitch, que hay mucha cosa moderna de estas, parece que cuelgan vídeos míos. Bueno, pues voy a intentar explicar pues ideas que sirvan a la gente pues, para defender sus principios. ¿Qué me pasó a mí? No sé si pasó a muchos de ustedes. Yo me encuentro en una universidad, cuando llego yo, no conocía al profesor don Jesús, ni conocía pues, otra cosa, pero yo en la universidad, un joven, bueno, pues de clase, o sea, educado y tal, que me gustaba leer y estas cosas. Yo en la universidad, bueno, y me encuentro que todo lo que yo pensaba me decían que era falso. O sea, yo intuitivamente era un joven de derechas, así pues me gustaba el mercado, me gustaban estas cosas, intuitivamente, yo no tenía ningún tipo de defensa, yo no vengo de una familia intelectual, ¿no? Yo tenía intuitivamente que eso era lo bueno, pero en la facultad sistemáticamente me decían que no. Que si marxismo, que si keynesianismo, que si cosas de estas, que si Chicago. ¿No? Me decían cosas de esas todo el día. Y yo, claro, pero yo repito, yo no tenía defensa. No tenía defensa. Es decir, y cuidado, yo no creo que mis profesores lo hicieran de mala fe. O sea, no es esa idea. Simplemente era el Zeitgeist, era el espíritu de la época. Pues era lo que dominaba, la extrema derecha en aquellos momentos era Popper. O sea, la extrema derecha era la socialdemocracia, en mis tiempos, ¿no? La extrema derecha académicamente. Entonces, claro, todo así, todo entonces te vas dejando llevar. Pero yo no, me encontré con que no tenía defensa, es decir, no tenía frente a mis ideas, no tenía pues un corpus intelectual, no tenía un corpus de libros, no tenía pues unas referencias que me dijeran, bueno, pues para poder por lo menos discutir o enfrentarme a mis profesores, o educadamente, obviamente. Repito que yo no les tengo mala estima, ¿eh? No creo que mis profesores lo hicieran de mala fe. Supongo que habrá de todo, pero yo no tengo mal recuerdo de ese aspecto. Pero sí que me explicaban esto, me decían que lo que yo pensaba estaba errado, lo que yo pensaba en mi casa, lo que pensaban en mi casa estaba equivocado, y que todo lo que hacía, entonces que lo bueno eran estas teorías. Y yo no tenía defensa. Y después, con el tiempo, fui descubriendo que muchas de las cosas que me enseñaron podían por lo menos ser discutidas. Muchas de ellas yo creo honradamente que están equivocadas. Pero
¿Por qué me explicaban esto cuando saben que es fácil? Entonces me dije, vamos a ver, voy a intentar por lo menos explicar que los alumnos que hay aquí, que me desmientan, intenté explicar un canon intelectual de profesores rigurosos, de estudios rigurosos, que contradijera, digamos, el mainstream dominante. A veces entre chillidos y gritos, como los de Noemí, los primeros días de clase, o los de Eduardo, ¿no?, en sus huelgas y cosas así, ¿no? O de los hermanos Carreiro, que también eran revoltosos, sobre todo uno de... ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Pues porque yo simplemente daba una visión distinta, daba una serie de autores que nadie conocía, que había que expurgar de viejas bibliotecas, o había que sacar de un sitio o de otro, intentaba dar un contracanon, y yo eso siempre lo intenté dar, pero lo intenté dar no solo en la economía y en la política, intento que se den todas las ciencias sociales, si se puede. Es decir, me interesa, por ejemplo, que haya sociólogos que conozcan que hay sociólogos que no son necesariamente estructuralistas o marxistas, que pueden serlo, pero también que sepan que hay otras cosas, que sepan que hay politólogos que no defienden necesariamente una visión ortodoxa del Estado. Incluso analizando el Estado se dan cuenta de lo que decía don Jesús, ¿no? Como Charles Tilly, guerra y construcción de Estados como crimen organizado. Se llama así el texto, y es un texto absolutamente académico, porque esos textos no los conocíamos. Cuidado, pueden estar a favor, pueden estar en contra, pero ¿por qué no se conoce esa literatura? Que es absolutamente de autores académicos serios. En las ciencias sociales, en la economía, en la política, en la literatura, como se está haciendo, en la historia, hacen falta historiadores, y cada vez más. Quien controla la historia controla el relato, y no tenemos relato ninguno. A ver, nosotros... A ver, los austriacos ya sí somos muy finitos, somos así muy exquisitos, ¿no? Nos gusta andar así mucho con el dinero y estas cosas todas así, ¿no? Porque eso queda muy bien. Y queda muy bien, y además, como normalmente acertamos, pues nos tienen que hacer caso y tal, pero hay que bajar, dejarse de tanto canapé, hay que bajar al barro. ¿Y por qué lo digo? Porque simplemente hay que estudiar, por ejemplo, historia, hay que estudiar las partes, digamos, menos atractivas de la economía, por ejemplo, desde la escala, la economía industrial, como estudió Óscar, o otro tipo de cosas. Estudiar, por ejemplo, las políticas sociales. ¿Qué pasa? Eso no da caché ni en un sitio ni en el otro. Ni en un sitio ni en el otro. Normalmente nosotros, que somos así muy finitos, somos de la teoría de la liquidez. Y andamos a discutir de cosas de ese estilo. No es una crítica, no es una crítica. Digo, estamos con cosas finas, así, debatiendo así la Fullerton y las letras reales. Andamos con cosas muy exquisitas, pero ¿quién estudia el estado de bienestar de los nuestros? En serio, ¿no? ¿Quién se pelea así con cosas de desigualdad, cosas por el estilo? Que repito, que no rinden ni en un lado ni en el otro. A nosotros no los apreciamos y los otros tampoco. Pero claro, son necesarios, es necesario un estudio histórico. Y yo digo, historiadores, está todo sin escribir, no revisar. Bueno, toda historia buena es revisión, en el sentido de que se abandona la historia antigua y se recupera por un paradigma mejor, pero está todo por estudiar. Está por estudiar en literatura, está por estudiar en antropología. La antropología a lo mejor es la más interesante. Y también, sí, la antropología es interesante, como sabe Belinda. ¿Y por qué es interesante? La antropología nos enseña de cómo funcionan los pueblos sin Estado. Pero no se enseña. Por eso hay tantos anarquistas allí, porque dicen, mira, nuestros pueblos llevan 25.000 años existiendo. Y funcionan. Vale. Se trata de ver qué se puede aprovechar. No digo de volver a esas cosas, pero digo, ¿qué se puede aprovechar? ¿Cómo hacía esta gente la justicia? ¿Cómo hace esta gente para atender a sus enfermos? ¿Cómo hace esta gente para atender a los más necesitados? ¿No podemos aprender de ahí? Entonces mi idea siempre fue, por eso de conferencias, cada año daba una, sobre alguna ciencia social y qué autores podíamos, digamos, usar como canon, o qué autores podíamos empezar a investigar en ellos, en todas estas ramas de las ciencias sociales. Yo creo que se podría hacer en la ciencia también. Eso le corresponde a Paco Capella hacerlo.
Pero en las ciencias también se podría hacer. ¿En qué medida se puede discutir esto? Es decir, yo en lo que poco que sé yo de ciencias sociales me interesaba dar como un contradiscurso, simplemente explicar. Repito, son cosas que a lo mejor no son muy rentables o no dan mucho mérito, no dan mucho lustre, pero alguien tiene que ponerse a explicar esto, ¿no? Que hay tradiciones sociológicas distintas, que hay libros de literatura, aquí están expertos en el Quijote, pero hay más libros que el Quijote en ese tipo de cosas. Se puede buscar un contracanon como está haciendo Paul Cantor, por ejemplo, en Estados Unidos y otros autores. Se puede hacer en la tecnología, se puede hacer en otro tipo de ámbitos, ¿no? Y eso es lo que me interesa a mí. Entonces, por eso, por un lado, yo siempre quise hacer eso. ¿Por qué? Para dar una defensa. Y después, para también dar una visión distinta. ¿En qué sentido? También una cosa que me llamaba la atención. Cuando uno leía los libros de texto. No, cuidado, que repito que yo no pienso que los académicos sean necesariamente malos. O sea, alguno puede ser que sí, pero no sean necesariamente malos. Es decir, cuando yo veía los libros de texto, siempre tienen sesgo, siempre están a favor del mismo. Es decir, en todas las ciencias sociales, digo, vamos a ver, yo leo Hacienda, leía aquellos manuales de Hacienda que explicaban, que me gustaba y me gusta mucho, ¿vale? Los manuales ortodoxos, digamos, todo está pensado para optimizar la recaudación del Estado. Siempre. Y este impuesto recauda más, este impuesto recauda menos, siempre pensado y diseñado, pero todo está pensado desde ese punto de vista, ¿no? Solo los hacendistas italianos, estos de, ¿cómo se llama? Di Vito Di Marco y todos estos, ¿no? De Fusiani, todos estos explicaban la hacienda desde el punto de vista del ciudadano. Y eso que me gusta a mí. Pero, por ejemplo, uno estudia ciencia política, como estudié yo también, como estudiaron mis compañeros, ¿y qué nos enseña? ¿Cómo manipular un sistema electoral? Es así. Lo que estudiamos así es cómo manipular un sistema electoral o cómo manipular unas elecciones. Le llamamos mercadotecnia. O le llamamos comunicación política. Lo que está diciendo es cómo manipular unas elecciones, usando los instintos, usando la gente, manipulándola para que gane. Pero eso es lo que estudiamos. Estudiamos economía, la macro, ¿no? Estudiamos a Keynes, la cruz de Keynes, las curvas y a Schelemi, a Patinkin. ¿No? Estudiamos a todos los teóricos así estos de las curvas y a Schelemi, a la curva de Phillips. Estudiamos todo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Pues decirle al gobernante cómo tiene que hacer para manipular la economía desde un Estado, punto. Pero eso no es economía. Supongo que se puede hacer de otra forma, que supongo que habrá otras visiones de esto, pero las que yo estudiaran así, que me decían, no, es así, se sube la curva, una curva cruza con la otra, una narcisa con una ordenada y no sé qué, una curva de HLM, y allí cruzaba y allí salía, se volatilizaba el paro. ¿No? Pero esas son herramientas de control. Entonces digo, vamos a ver, no hay otra visión de la economía, no hay otra visión de la política, no se puede explicar de otra cosa. Cuidado, que no estoy negando la competencia de mis colegas, aquí tampoco estamos aquí a insultar a nadie. Simplemente digo, no hay otra visión, y sobre todo, ¿por qué normalmente no se enseña la otra visión? ¿No? Porque casi todos los estudios, por lo menos lo que conozco yo de ciencias sociales, están orientados en la misma postura, ¿no? Y eso es lo que me gustaba a mí, por lo menos dar una visión distinta, una contravisión y explicar todo eso. Entonces, esa yo creo que fue mi labor a lo largo de estos años, explicar todas estas cosas, intentar, a lo mejor no soy capaz, cuidado, que yo no, repito que no, soy bastante zoquete, entonces no soy, pues puedo tener equivocaciones, puedo tener errores, pero intento yo por lo menos, desde mi experiencia, intentar explicar visiones distintas, incluso creo que es sano, es decir, no lo veo necesariamente malo, siempre con respeto. A Óscar le gustaban estas cosas del buen tratas. Voy a ver si hago una conferencia pronto sobre la buena educación y el anarquismo. Ahora estoy cavilando. Pero esto es así, se puede hacer todas estas cosas sin insultar a los compañeros, sin insultar a los alumnos, por el estilo. Simplemente, miren, señores, hay estos libros, que es lo que hacía con ustedes. Yo intento no obligar esos libros, yo creo que no los obligaba. Pero intento dar, mira, hay otras cosas. Vosotros ver y comparar. Pero por lo menos comparar. Yo
recuerdo que pasé toda la carrera, yo no, a Hayek no lo estudié en toda la carrera, por ejemplo, ni siquiera criticándolo. Ya no hablar de autores más extraños, ¿no? Que era un premio Nobel, cuando yo estudiaba, no lo estudié, porque ni siquiera me citaron el nombre, ni siquiera lo criticaron, no existía. Digo Hayek por decir el más célebre y no andar con cosas, ni Buchanan, nada así. Buchanan aún algo así, pero vale. Entonces lo primero que eso es lo que quise hacer, pues supongo que por eso. Y después quise recuperar ideas viejas, quise recuperar los valores que nos hacen triunfar. Antes me decían capitalismo, ahorro y trabajo duro. ¿Pero por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque a mí me gusta ver, porque más o menos, yo recuerdo, lo contaban mis abuelos de lo que era el hambre antes en Galicia, de la miseria que se pasaba, cómo era la Galicia de antes, vi fotos, vi por lo que contaban cómo que se pasaba, que había hambre en los años 40, en los años 40 en España moría la gente de hambre, documentado en la prensa, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué ahora no nos olvidamos de eso? ¿Por qué ahora estamos aquí tomando estas cosas así? Salmorejo, ¿no? Porque abunda y tomamos cañitas. ¿Por qué abunda eso? ¿Por qué hubo ese cambio en estos años? ¿Qué es lo que explica esto? ¿Qué es lo que hicieron nuestros abuelos y que nosotros no estamos haciendo, ¿no? Y lo que intento yo es recuperar esos viejos valores. Primero, por ejemplo, la propiedad privada. La propiedad privada. Alguna vez me preguntaron qué haría yo si fuera así, que no lo quiera Dios, si fuera algún día presidente, ministro, una cosa así. Dije, respetar la propiedad privada, punto. Y eso quiere decir que la propiedad privada no está sometida a ningún fin social. Es propiedad privada y punto. Por eso digo que es una transformación de mucho más alcance. Pero recuperar la propiedad privada no solo hay como institución para los ricos ni cosas por el estilo. La propiedad privada es un ente civilizatorio. Es una cosa de importancia fundamental. En el sentido de que no solo es una cosa que para tener cosas y así, no. Es un elemento de civilización. Es un elemento que trae paz, trae orden, arraiga a la gente y que permite que las personas se estabilicen y lleven vidas sensatas y ordenadas y que piensen a largo plazo. Para mí la propiedad no es solo propiedad, no es una cosa solo utilitaria, hay que crear riqueza, no, es una cuestión de civilización y de vivir bien. Ahora digo porque ahora no solo se ataca por los estados. Los estados atacan, por ejemplo, con estas cosas de la función social de la propiedad, por ejemplo, todas las regulaciones. Ustedes ahora tienen una casa, su casa no es suya. En el sentido que a lo mejor la tienen, es una especie, hombre, con todos los matices, de usufructo, que el Estado se la puede expropiar cuando quiere, simplemente justificando con un uso social, y el justiprecio lo ponen ellos. Y no, porque no solo es eso, es que le pueden regular su uso, le pueden regular las alturas que tiene, incluso el color que tiene que pintarla, ¿no? Cómo tiene que usarla o no usarla, si puede alquilarla o no alquilarla. Pero es que no solo digamos, son las intervenciones, digamos, del gobierno, es la propia cultura la que ataca todo esto. Leía a Ropke el otro día, la crisis social, no, más allá de la oferta y la demanda, que es un libro ultraconservador que recomiendo mucho. No, Conservador es un libro que a mí me encanta. Cuando habla de la propiedad, se refiere no solo al aspecto de la propiedad, sino a la idea de tener una vida estable, de tener algo que es tuyo, aunque sea poquita cosa. Digo, porque ahora estamos con estas modas del car sharing, ¿no? Estamos con el car sharing, estas cosas todas así, de compartir coches y todo, la uberización, ¿no? Somos muy modernos. Pero cuidado, que sí, sé que tiene ventajas, no voy a criticar y sé que es una cosa de mercado y así, pero cuidado, no todo lo que hace el mercado es bueno para la propiedad. O sea, no todo lo que queremos o demandamos necesariamente es bueno para la propiedad. Puede ser incluso autosubversivo. ¿En qué sentido? Claro,
Si nos acostumbramos a no tener nada, a tener todo alquilado, a tener todo así, no generamos sentimientos a largo plazo de arraigo, no generamos sentimientos a largo plazo de preferencia temporal. Siempre estamos viviendo como a salto de mata, siempre estamos viviendo a expensas de otro. Sí, de acuerdo, lo ideal puede ser vivir de alquiler, incluso financieramente lo ideal puede ser vivir de alquiler, pero está siempre a expensas de que otro te largue de la casa, que te desarraigue de donde vives tú, que te quite de donde estás viviendo tú. No tienes nada por lo que luchar, no tienes nada que es tuyo. Y el coche lo mismo. El coche, por ejemplo, el coche hay que compartirlo. Vamos a ver, mi coche, yo tengo un coche diésel viejo y lo quiero mucho. Ese coche llevó a muchos austriacos dentro. Muchos. Me llevó a mi boda, me llevó a un montón de sitios. Ese coche lo quiero, porque tengo que andar todo el día a repartirlo. ¿No? Es decir, hay que tener un vínculo también con las cosas, un vínculo con la casa donde es uno, con el territorio donde es uno, quererlo un poco. Y eso genera estabilidad, genera civilización. Y todo quererlo hacer así etéreo y todo economía circular. ¿No? Cosas de este estilo. No, yo creo que eso también es un ataque. Y mucho más civilino que el otro. Yo creo que es bueno, y por eso, por ejemplo, los libertarios, los conservadores, la importancia de tener propiedad, o intentar tenerla, por lo menos. No todo el mundo tiene por qué querer tenerla, pero intentar tenerla, tener una vida de donde eres tú, vivir allí, esta casa de mi padre y pasar a mis hijos. Ese tipo de genera estabilidad social, genera paz, genera una serie de valores civilizatorios, ¿no? Eso lo explican bien los conservadores. Entonces, me interesa explicar la propiedad privada, no solo me interesa explicar el valor del trabajo. El trabajo, que está universalmente denostado. Está todo el mundo criticando. Yo solo veo los programas de los partidos políticos de las elecciones, todo trabajar nada, trabajar 3 horas, trabajar 2 horas, trabajar y cobrar el doble. Vamos a ver, hombre, no. Pues será un reaccionario. Esto me ataca mucho, pero me gusta valorizar el trabajo. Caray, que tiene de malo que es una persona sea trabajadora, que tiene de malo hacer cosas, que tiene de malo hacer por tus hijos o por tu familia, que tiene de malo, que está todo el día, que hay que reducir, parece que es una esclavitud, las plagas de Egipto. En cambio, cuando no lo hay, se quejan también. ¿No? Pues, ¿qué tiene de malo el trabajo? ¿Qué tiene de malo hacer las cosas bien? O querer hacerlas bien, o ser aplicado. ¿Qué es mejor estar todo el día en una discoteca? Podemos estar 24 horas de marcha o de botellón. Eso no es tal. Ahora, si estamos 8 horas, es un abuso. 8 horas trabajando es un abuso. ¿No? En cambio, 24 horas seguidas en un after, o en una rave party de estas que hay ahora. ¿No? Eso está de maravilla. Eso no cansa. Eso es bueno para la salud. Ahora, trabajar, aplicarte, aprender, enseñar, estudiar, eso está mal. Nah. Entonces, me gusta valorizar el trabajo. Me gusta valorizar el ahorro. El ahorro. Que también tiene muy mala prensa. Muy mala prensa. Todo culturalmente está contra el ahorro. Y no solo los bancos centrales, no solo el gobierno, no solo la cultura, también muchas veces lo que llamamos el mercado. Todos estamos todo el día contra el ahorro. Compre ahora y pague después. No, señora. Es decir, el ahorro es una cuestión... A ver, el ahorro tiene muchas virtudes y también es civilizador. El ahorro nos enseña a domesticar, digamos, nuestros instintos. El ahorro nos enseña pues, a llevar una vida frugal y ordenada. Nos enseña pues, a no cometer excesos. A que es difícil, por ejemplo, que un borracho sea ahorrador. Normalmente una persona ahorradora tiene que llevar una vida más o menos ordenada, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar esto. Es decir, tener en cuenta que el ahorro, aparte de que genera inversión, genera capitalización, genera prosperidad, aunque no lo generara, solo el mero hecho de hacerlo, lleva mejores costumbres. Y esos valores eran los que teníamos antes. ¿Por qué los perdimos? ¿Quién nos los hizo perder? Es que es una lucha cultural, porque en un momento se perdió. A mí no me educaron así. A muchos de ustedes, sobre todo los más mayores, no los educaron así. ¿Por qué ahora la juventud sale así? Vamos de vacaciones a crédito. ¿No?
Punta Cana. Una broma, vamos a decir, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo ahorrar primero para ir a las vacaciones como había antes? Lo lógico es ahorrar primero y ir a las vacaciones después, pero no esa cultura de este estilo. Porque el consumismo es lo más anticapitalista que hay. Y eso no me canso de repetirlo. Y por último, el capitalismo. El capitalismo es una tecnología mental, básicamente. Es un conjunto de instituciones, pero instituciones mentales. Es una forma de pensar, es una forma de ordenar o asignar la asignación de ahorros. Mucha gente lo confunde con un libre mercado, no es exactamente lo mismo. El capitalismo simplemente es una forma de pensar que dice: ahorro e invierto lo ahorrado de forma sistemática y en la mejor de las oportunidades posibles, en el mejor de los usos posibles. Eso es el capitalismo. Ahorrar e invertir. Pero invertir de forma sistemática. Para eso necesitamos una serie de instituciones, necesitamos unas bolsas que nos digan dónde invertir. Invierta aquí, invierta aquí, invierta aquí. Quite de ahí, quite de ahí, quite de ahí. Nos está diciendo en cada momento nuestro ahorro está siendo usado de la mejor forma posible, ¿no? Necesitamos bancos, necesitamos seguros, necesitamos cámaras de compensación, necesitamos un dinero sano, ¿no? Necesitamos una serie de cosas y eso permite funcionar el capitalismo. Pero cuidado, el capitalismo es una tecnología mental, es un invento humano, hay que explicarlo, no es natural, ¿de acuerdo? Hay que explicarlo, hay que insistir en él y seguir explicándolo día tras día, porque repito, lo normal es que cuando se pierde la tensión, por ejemplo, que llevó a nuestros abuelos a ahorrar, las nuevas generaciones piensen que la riqueza es como el maná, que cae del cielo y que Galicia y España siempre fueron así de ricas que fueron ahora, ¿no? Que nunca hubo nada, como digo siempre, que la España de antes o la Galicia de antes es como la de ahora pero con 3G, o que el internet iba más lento. La gente piensa que la vida de antes, de mis padres o de mis abuelos, era que el internet era más lento, era así un poquito más lento. No, señor, era una diferencia brutal. Ay, que no había comida, había que ir andando a los sitios. Pero la gente joven piensa que cuando hablan, no, es que España, Galicia siempre fue así. No siempre fue así, emigraban. Mi familia emigraba al Uruguay, emigraba a la Argentina, emigraban a estos sitios. ¿Por qué? Porque era una miseria. Entonces, algo hicimos bien. Lo que se trata es de seguir hacerlo bien, seguir haciéndolo bien. Además, porque el capitalismo no solo es que genera riqueza, es que genera moral. Un libro de Benjamin Friedman, nadie lo tradujo aquí, yo lo leí en portugués, pero nadie lo tradujo al español, las consecuencias morales del crecimiento económico, explicando las consecuencias que tiene para la moral de la gente el crecimiento, la riqueza, y son buenas, no son malas. Es decir, la gente con más recursos pues es más educada, es menos violenta, se comporta mejor, mejora incluso la moral. Después tenemos más medios para atender a nuestros pobres, tenemos más medios para atender a nuestros ancianos, tenemos más medios para atender a nuestros jóvenes que quieren estudiar. Entonces, y genera una serie eso ya lo explicaban los antiguos, ¿no? Pero una serie de valores que son muy positivos y es muy importante. Entonces yo eso lo defiendo, lo llevo defendiendo todos estos años. Supongo que por esto algo de premio me daría, ¿no? A ver, ya para finalizar, yo cuando empecé esto era pesimista, era bastante pesimista. Saben que los liberales así nos gusta mucho Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías Isaías, nos gusta mucho porque Jeremías, Dios nuestro Señor lo mandó a predicar. Le dijo: Jeremías, sal ahí fuera y predícales a esta gente la buena palabra de Dios y adviérteles de sus pecados. Vale, pero que sepas una cosa, no te van a hacer ningún caso. Así les dijo Dios a Jeremías. Entonces es cuando Jeremías escribe el famoso lamento de Jeremías y estos libros así todos tan célebres que están en la Biblia, ¿no? Y efectivamente yo como Jeremías pensaba que iba a hablar, era mi deber hablar, pero a 2 o 3 personas que me harían caso así cuando empecé, y que esto no iría más allá, hablar para el remanente, como llamaba Jeremías, para 3 o 4 personas, para que no se apagara la llama de la fe, digamos, para que se fuera a través del tiempo perpetuando la palabra, pero que sabes que no nos iban a hacer ningún caso. Y ahora son optimistas. Pito, cuando empecé
éramos pocos. Después esto fue creciendo. Creo que el Juan de Mariana hizo muchísimo. Pues el internet, aquellas peleas que tenía con el señor Herrera en internet, estas cosas que son muy interesantes, pues fueron creciendo. Y mira, ahora veo una sala llena, es decir, pero no solo esto. No ves una sala llena, que una sala llena así de liberales, pues más o menos, pues puede juntarse, ¿no? Es que veo en España, por ejemplo, que desde los medios de comunicación se combate la subida del salario mínimo, cosa que yo nunca había pensado. Por ejemplo, yo siempre, estas luchas del salario mínimo y así siempre las explicaba en clase, obviamente nadie me hacía caso. Pero es que ahora veo, 20 años después, que en la prensa de masas, en las radios de masas, hay exposiciones argumentadas contra el salario mínimo. Yo esto nunca lo había visto. Veo que en Madrid se puede hacer una campaña liberal y que vende. Yo nunca lo había pensado, nunca lo había creído. Pues puede ser que tengas un señor que sea una señora que son liberales, que van así más o menos de tapadillo y hacen 4 políticas, pero no usarlo de argumento de campaña. Pero es que lo usan de argumento de campaña y con éxito. Eso nunca lo había visto. O que en Argentina se puede hacer algo semejante. No pasa. Es que no me lo creo, no me lo creía, pero ahora lo veo. Lo veo que hay liberales, que hay foros de internet, que hay como una masa. Entonces, en ese aspecto, no, yo obviamente, Juan de Mariana, sus miembros, que amablemente me invitan, pero creo que han hecho mucho y extendieron mucho esta idea. Esto creo que, eso sí que es lo que merece premio, no por mí, sino por Juan de Mariana, al cual agradezco el premio honradamente, y no, repito que no quiero merecerlo, pero lo agradezco honradamente, como se lo agradezco a mi universidad, que es la Universidad de Santiago de Compostela, con todos los defectos que tenga. Creo que es honrado decir que siempre me trató bien, siempre me respetó, nunca tuve ningún problema, y es honrado decirlo. Me compró los libros que necesitaba, siempre me trataron bien, creo que hay que decirlo, no podemos estar todo el día así también criticando. Y por supuesto la Universidad Francisco Marroquín, que es como mi segunda casa, en la que fui y soy feliz y que me invitan muy amablemente y que contribuye a difundir estas cosas. Por supuesto todos ustedes, yo poco hice, esto fue lo poquito que pretendí hacer en mi vida y espero hacerlo unos cuantos años más, pero espero que haya gente mejor que yo para hacerlo. Muchas gracias y muy amable.